Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Universo Laboral, un programa dedicado al mundo del trabajo. El día de hoy está con nosotros nuestro anfitrión, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Carla. Muy buenas tardes. Bien, pues el día de hoy tendremos un programa más que de lujo. Tenemos grandes invitados. Está con nosotros la ingeniera Gabriela Valencia Cerda, que es la secretaria general del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de Zacapos, Michoacán, el CEJAS, quien ha sido sindicalista por más de 13 años, siendo parte de este comité directivo en este sindicato. Actualmente pues ya tiene 4 años en la dirigencia y bueno, pues 12 años de catedrática en el Centro Universitario del Valle de Zacapo en el área de Ciencias Exactas. Bienvenida, maestra Gabriela. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Jesús Gerardo Jiménez Juárez, quien es licenciado y maestro en Ingeniería Petrolera por la UNAM, Alta Dirección de Empresas, en el IMPADE, asesor en estrategias de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, sindicalista por más de 30 años en Petróleos Mexicanos, donde es miembro en el área financiera. Y bueno, pues bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Gerardo. Y está con nosotros también el doctor César Felipe Leiva, quien también es un gran sindicalista, quien tiene una amplia trayectoria, tanto en el ámbito jurídico en general como parte de asesor sindical, asesor jurídico en el Sindicato Único de Trabajadores y Servidores Públicos de la sección 19 en Acapulco, asesor jurídico en la Sindicatura de Gobernación de Acapulco en varias administraciones, y actualmente es secretario de comunicación de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados de la FEMECA, donde ha organizado diversos eventos nacionales e internacionales. Actualmente es presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Guerrero, y bueno, pues también es asesor de diversos sindicatos, tanto del sector público como en el sector privado. Bienvenido, doctor César. Esta tarde, pues, nos trae a colación la negociación colectiva. La negociación colectiva, pues, es parte de un eje fundamental con la reforma constitucional del 2019, de 2017, y que se viene cristalizando con la reforma del 1 de mayo de 2019. Actualmente, pues, va pasando la celebración del 1 de mayo y pues bueno, estamos en esta tarde-noche, pues viendo reflexionando sobre este esquema sobre la negociación colectiva. Según la visión de nuestros panelistas que el día de hoy vamos a reflexionar al respecto, pues, ¿qué nos podría decir, doctor Felipe? La negociación colectiva ha sido efectiva hasta este momento dentro de nuestro sistema laboral. Vamos en este proceso de reforma. Bueno, maestro, como bien sabemos, la negociación colectiva es un medio que consiste en una serie de discusiones entre patrones, así como sus representantes, y por otro lado, los trabajadores, por medio de su sindicato, cuando lo tienen. ¿Qué tiene como propósito el llegar a acuerdos como los contratos colectivos de trabajo o los contratos de ley? Pero no solo eso, sino la negociación colectiva la encontramos activa y permanente a través de las comisiones mixtas formalmente constituidas de los centros de trabajo, que son comisiones integradas, ya todos sabemos, por representación del empleador y de los trabajadores, que tienen en sus manos el cumplimiento de determinados temas y derechos de los trabajadores, como son la productividad y la capacitación, los cuadros generales de antigüedades, la seguridad de higiene, el reparto de utilidades, por lo que es fácil deducir que, por ejemplo, el Reglamento Interior de Trabajo también es fruto de esta negociación colectiva. En México hemos detectado un gran problema con el ejercicio de la negociación colectiva, y esto es que el 90% de ella es simulada, dado que los contratos colectivos de trabajo, como ustedes saben, muchas veces tienen que ver con el tema de los contratos blancos. Y bueno, pues es un asunto firmado entre, pues lamentable o afortunadamente, digo, para algunas empresas o desafortunadamente para los trabajadores,
entre algunas empresas y entre los sindicatos ya mencionados, donde, bueno, lamentablemente solamente vemos estipulados lo que marca la ley, y se supone que la contratación colectiva o la negociación colectiva es necesaria para beneficio de los trabajadores en el sentido de poder incrementar sus prestaciones. Y lamentablemente cuando hablamos de lo primero en el tema de los contratos blancos, pues estos no se ven reflejados en los mismos. Las lagunas que tiene la Ley Federal del Trabajo en materia de sindicación y negociación colectiva permitían a los sindicatos todavía en estos momentos emplazar a las diversas empresas. Se supone que a partir de la reforma y ya con la entrada en vigor de la misma, con la cuestión de la aprobación del convenio de la OIT, esto va a detenerse y va a pasar a mayores, va a pasar a mejor término para los trabajadores. Pues es lo que esperamos, sin duda. Los contratos colectivos de protección pues siempre han sido un lastre dentro de nuestro esquema laboral, y bueno, ahora con la reforma se pretende paliar este aspecto que es medular. Pero bueno, habrá que distinguir también la negociación colectiva que se da tanto en el apartado A, que es parte de lo que has trabajado, maestro doctor Felipe, pero a diferencia del apartado B, que es donde encontramos las negociaciones con los municipios, con el Estado, con sus empleados, pues cómo es que se va dando esta negociación en este aspecto. ¿Cuál ha sido su vivencia, ingeniera Gabriela? Pues muy buenas tardes. Sí, pues dentro de lo que es el apartado B, como usted lo menciona, pues también las reformas a nosotros pues nos han perjudicado. Las negociaciones cada vez se ven más truncadas, principalmente por el aspecto económico, como todos ya lo conocemos en los diversos municipios en el estado. Todo lo que es la situación de trabajo de función pública, pues se ve reflejada con la austeridad. Entonces, cada vez nuestras negociaciones, pues obviamente son más austeras y son muy difíciles de lograr por esta situación que estamos atravesando. Ahora, con la situación de la pandemia a nivel mundial, pues se vino a hacer un poco más difícil. Lo comentaba el maestro en su participación, el maestro César, o sea, son cada vez más simuladas. Tenemos que prorrogar más la entrega de prestaciones en fechas. Hemos estado, pues ya con la cuestión de los emplazamientos, se tienen que negociar también las fechas, aunado a que aquí en Michoacán, pues ya sabemos que las reformas también han venido con la situación de las huelgas a puertas abiertas, que eso pues nos han menguado mucho más la lucha a los trabajadores para llegar y lograr a mejores acuerdos. Yo creo que pues es un trabajo duro, pero pues las uniones sindicales también tenemos que trabajar en eso, en la unión, que es la principal fuerza de todos los sindicatos, porque desafortunadamente ahí es donde se ha encontrado el punto débil de todas las organizaciones, ¿sí? Donde al interior empieza a deteriorarse, empieza a las fugas de informaciones o a los acuerdos, como mencionaban anteriormente. Afortunadamente, pues todavía nuestros contratos colectivos fungen como un respaldo y una seguridad para los sindicatos, y únicamente hay que trabajar en reforzar ese tipo de situaciones que mengúan las negociaciones para cualquier tipo de sindicatos. No solamente pues para los del apartado A, que son empresas, o los del apartado B, que somos función pública, sino todos en general, que somos grupos organizados para lograr mejoras colectivas, que es lo principal y lo que debe de fungir en una organización sindical. La mejora colectiva siempre. No, indudablemente que es un tema bastante interesante. Al regreso de la pausa, maestro Gerardo, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco en el ámbito nacional, en una institución como es Pemex, cómo se ve la negociación colectiva. Adelante, maestra Carla. Vamos a escuchar al maestro Gerardo regresando de la pausa, que tiene muchas cosas interesantes que compartirnos. A usted le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestra página www.almac-mediomichoacán.org. No se vaya, que no tardamos nada.
Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante: negociación colectiva, perspectiva fundamental. Nuestro panel está lleno de expertos en la materia, pero para ello tenemos de anfitrión al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues Gerardo, tienes un uso de la voz, sin duda, mucho que aportar. Bueno, así como han mencionado los compañeros panelistas, la situación en Petróleos Mexicanos es una situación compleja, ya que viene de un proceso, de una reforma que se está revirtiendo. Entonces eso en las negociaciones con el sindicato lógicamente impacta en esas relaciones. El otro aspecto importante en esto es la gran presión que se tiene desde el punto de vista económico por el papel y por el peso que tiene esa industria en la economía nacional. Y entonces ahí es en donde surgen ese tipo de cuestiones un poquito más delicadas y que se tienen que ir llevando junto con el esquema de austeridad que está planteado. Esto le da un carácter muy, muy especial. Muy bien, sin duda estas posturas que ustedes van fijando nos van dando ya luz de cómo va esta negociación colectiva. Finalmente se trata de un derecho de los trabajadores. La negociación colectiva pues es parte de lo que se tiene que sentar a dialogar un patrón, una institución con el sindicato mayoritario. Es quien tendrá que someter todas las decisiones en estas mesas de negociación. Ese es el derecho básico conforme al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y que ahora la reforma lo recoge como parte integrante de nuestra legislación. Pero vemos que hay unas simbiosis diferentes. Por una parte, el doctor César pues nos habla todo lo que implica el constituir comisiones mixtas en los cuales se van haciendo las negociaciones. Considero que estas negociaciones son importantes a través de estas comisiones, pero que finalmente en este momento realmente hay funcionalidad en todas estas comisiones, doctor. Es decir, ¿han resultado eficaces hasta este momento? ¿O con la reforma a qué nos vamos a tener? Sí, maestro. Bueno, precisamente la reforma constitucional al artículo 123 de febrero del 2017, la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, lo mencionaba hace un momento, referente al derecho de sindicalización y negociación colectiva, así como el capítulo número 23 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ahora nos obligan a acabar de una vez por todas con la simulación que mencionamos también hace un momento, para lo cual se busca que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo se proteja mediante el voto libre, secreto y con constancias de representatividad, lo que significa que los sindicatos, para poder emplazar a huelga, por ejemplo, tendrán que probar previamente que detrás de esta acción existen trabajadores con voluntad de accionar en dicho derecho, con lo cual se presume terminaremos con la extorsión sindical y con los contratos colectivos firmados a espaldas de los trabajadores. Yo creo que a raíz de la reforma podremos ver entonces sí un verdadero desarrollo de estas comisiones y no solamente los acuerdos cupulares, donde muchas veces, hemos sido testigos de esta aberración, donde los trabajadores nunca se dan por enterados de los acuerdos que hace el sindicato con las empresas. Y hoy, ya con la reforma, seguramente este tema tendrá que ser muy clarificado, el acceso de transparencia, la rendición de cuentas, va a permitir que la clase trabajadora tenga por primera vez, y aunque en la ley siempre ha estado estipulado, hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente pues solamente era letra muerta. Para muchos sindicatos este tema, aunque está plasmado en la Ley Federal del Trabajo, no se llevaba a la práctica. Hoy el trabajador va a tener el acceso a poder vigilar y estar como escrutador incluso de cuando se lleven a cabo los acuerdos, las negociaciones colectivas del contrato entre la empresa y el sindicato. Anteriormente no era así, se sentaba en lo oscurito la empresa con el sindicato y el día de mañana ya veías pues que el secretario general del sindicato salía muy contento con 2 o 3 millones de pesos en la bolsa y el trabajador lamentablemente se queda pues con un palmo de narices
con el mismo contrato colectivo, sus prestaciones cada vez más bajas aún de lo que marca la propia Ley Federal de Trabajo. Y bueno, esperemos y confiamos que esta negociación colectiva hoy cambie para beneficio de la clase trabajadora. En verdad, se le dé un aire democratizador a este tema y hoy verdaderamente los trabajadores puedan mejorar sus condiciones salariales y todo lo que marca la ley, pero también podamos ver sindicatos verdaderamente representados. En efecto, pues es parte de lo que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues también ya lo va previendo, ¿no? Hablas tú algo muy importante, la toma de decisiones por parte de los trabajadores a través del voto libre, secreto y directo. Ese es un parteaguas importantísimo, pero esto también es parte de lo que tendremos que irnos enfrentando dentro del apartado B. Es decir, también los sindicatos que se encuentran dentro de este régimen burocrático, pues también es un esquema que pues también tendrán que ir asumiendo esa posibilidad de que sus gremios también tengan esa alternativa de la libertad sindical. Y al respecto, pues la ingeniera Gabriela, pues es quien nos tendrá que dar esa referencia de cómo lo vislumbran como parte de esta negociación colectiva que debe prevalecer en este momento. Ingeniera, adelante, usted dirá. Gracias, licenciado. Yo pienso que es muy importante, eso sí es muy importante y benéfico este paso que se da para los sindicatos, ya que el agremiado se le da la libertad de tener mayor participación, pero no solamente para las propuestas en sus contratos colectivos, sino también para la exigencia a sus líderes y en su momento para la decisión de quienes los sigan dirigiendo y para la demanda de quienes no los estén representando bien o no los estemos representando bien en su momento. Entonces, esto le da más confianza al agremiado para la participación y para que vea que sus demandas y sus prestaciones, aparte de que ya son propuestas directas de ellos, lleguen a la negociación. Aparte de eso, para también exigir a los líderes que las gestiones se hagan con lo que ellos proponen y conforme a lo que dicte quienes son y deben de seguir siendo la máxima autoridad, que son las asambleas. Bien, indudablemente que es un parteaguas en el antes y el después. Parte del compromiso que asumió nuestro país con el TEMEC en el anexo 23A relativo a trabajo, pues fue precisamente fortalecer la libertad sindical. Pero finalmente tendremos que ver la serie de vicios que indudablemente se tenían o se han tenido antes de esta reforma y que no va a ser sencillo el tener que erradicarlos. Y eso lo hemos visto en todos los sindicatos, ¿no? Y finalmente, Petróleos Mexicanos no es la excepción. Seguramente nos podrás hacer algún gran aporte, maestro Gerardo, después de la pausa. Así es, estimado maestro Luis Fernando. Vamos a mandar a una rapidísima pausa para que nos puedan seguir contando sobre este tema. Les recuerdo nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Les recuerdo que Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El tema de hoy, negociación colectiva, perspectiva fundamental, pero para hablarnos de ello, nuestro anfitrión de la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, pues sigue el turno del maestro Gerardo. ¿Qué pasa con los organismos paraestatales federales? Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex.
¿qué pasa con la negociación colectiva? No es tan sencillo negociar un contrato colectivo, formar estas comisiones mixtas de las que nos habla el doctor Felipe, pero ¿cuál es la visión de un sindicato nacional ante estos nuevos retos de la reforma, Gerardo? Bueno, quisiera tocar antes, porque creo que es muy importante, aspectos que han tocado ya el doctor César y esta compañera. Estamos ante una situación totalmente diferente. Estamos viendo la problemática de la negociación colectiva en un esquema, en una situación en la que el trabajo formal está, ha sido totalmente deteriorado y tenemos que rescatar eso. Mencionaba el doctor César, y creo que es muy importante, la participación de los sindicatos ahora con esa transparencia que se ha planteado y sobre todo con esa rendición de cuentas va a ser fundamental precisamente para atraer a los trabajadores a ese esquema de la informalidad, que participen activamente en un esquema formal. ¿Cuál es la situación ahora en el aspecto de las grandes paraestatales, como se mencionó? Definitivamente esto es cada vez más difícil, puesto que el programa de austeridad y todo lo que se vislumbra que viene es un esfuerzo sumamente importante de reestructuración, de mejoramiento, de reubicación, y eso es lo que más va a incidir en esto. Si las negociaciones por su dimensión de esas entidades son complejas, esto le está poniendo un elemento sumamente interesante. Hay una cuestión muy interesante, Gerardo. Hablas de la cuestión de la austeridad. Esta austeridad republicana que en este momento pues ha impulsado el gobierno federal y que viene a impactar y a permear en todas las escalas de gobierno. Y por supuesto, esto viene a reflejarse sobre todo en los gobiernos estatales, municipales, y en los cuales ya no hay posibilidad de ir logrando mejoras en prestaciones, beneficios que se vean traducidos para los trabajadores de los ayuntamientos. Otra cosa que va a aunarse a esto, la cuestión de las huelgas a puertas abiertas. ¿Cómo va a ser ahora, entonces, ingeniera Gaby, esta negociación colectiva cuando ya la principal arma que se tenía pues era la huelga y que ahora siendo a puertas abiertas pues simplemente ya no causa el impacto esperado? Aunado a la cuestión de la austeridad, imagínense el gran reto que se tiene que enfrentar en los gobiernos municipales y estatales. Y bueno, el federal ni se diga, por supuesto, que viene impactando a todo mundo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar entonces ahora como sindicato esta nueva realidad, ingeniero? El punto es, mencionaba yo, esa transparencia y esa cercanía con el trabajador precisamente para poder paliar todos estos problemas externos. Ya de por sí la situación es bastante seria. Estamos ante un esquema, en el caso de las paraestatales más importantes, el nivel de pérdidas que están reflejando sus estados financieros. Entonces, todo esto tiene que traer como consecuencia una serie de ajustes sumamente serios. Y es ahí donde lo hace más difícil y por supuesto va a ser más interesante. Por supuesto, pero aquí la cuestión es, en un municipio pequeño como lo es Acapo, por ejemplo, ingeniera Gaby, en la cual usted lo representa a su gremio, ¿cómo enfrentamos esta cuestión de negociar? ¿Hay posibilidades de negociación? ¿O simplemente es, pues ya cómo vamos a hacer pues presión? ¿Cómo vamos a lograr la mejora o por lo menos que se cumplan
con las prestaciones que ya se tienen logradas dentro de las condiciones generales de trabajo. Ahí es donde tendríamos que ir pensando en las nuevas estrategias. ¿Cuál es la visión de Gabriela Valencia en este momento? Sí, gracias, licenciado. Esta situación no es nueva, ya la venimos enfrentando hace ya algunos años, desde que se reformó. Yo pienso que aquí lo principal es agotar los diálogos, ¿sí? La conciliación a través de los diálogos con la autoridad que esté en turno. Afortunadamente, bueno, las autoridades llegan con la buena disposición y se van dando las negociaciones o se va dando por lo menos la mesa de diálogo. Como usted bien y atinadamente lo dijo, ya las mejoras no son iguales que antes, porque también la austeridad pues nos ha truncado mucho esa parte de lograr negociaciones muy, muy provechosas. Ahora muchas de las veces es modificaciones para beneficios del gremio o muchas otras guardar las negociaciones, el contrato, las prestaciones que ya se tienen y lograr acuerdos sobre el pago de las prestaciones que están en receso o de las prestaciones que están fuera de tiempo de pago. Pero sí se han dado buenos logros y se seguirán dando en base a las buenas negociaciones que hagan los dirigentes en su momento, pero principalmente, yo lo vuelvo a repetir, al respaldo que tengan de sus trabajadores. Por eso es tan importante que esto de la transparencia y las buenas cuentas hacia el interior de los sindicatos se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque eso da la confianza de lo que es el gremio para el respaldo de sus dirigentes. Y de todas maneras, o sea, aunque la reforma haya cambiado lo de la cuestión de las huelgas y ya la presión sea menos en la cuestión legal, por eso de las huelgas a puertas abiertas, pero el respaldo de la gente siempre va a ser importante y esa es una gran presión que siempre se va a tener. ¿Por qué? Porque eso logra que los dirigentes hagan buenas negociaciones ante los patrones. También esto, la buena disposición del patrón de negociar y de cumplir con las prestaciones que ya están pactadas. Excelente. No, sin duda, ese es uno de los grandes retos, lograr ser conciliadores, ingeniera. Usted lo acaba de decir y creo que es uno de los aspectos fundamentales. Pero bueno, parte de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues nos habla también de una representatividad, doctor Felipe. Ahí yo quisiera que a la vuelta del siguiente segmento nos puedas explicar cómo es esa representatividad. ¿Ya has participado en alguna legitimación de algún contrato colectivo? ¿Ya has participado en la representatividad de alguna mesa directiva? A volver de la pausa, espero nos expliques, por favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues a usted, televidente, recordarle que estamos en nuestras redes sociales www.alma-medio-michoacán.org, abogados laboralistas del Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, regresamos. Que sigue con nosotros en Universo Laboral. Como le decíamos antes de ir a la pausa, estamos tocando el tema negociación colectiva, perspectiva fundamental, por un panel de excelentes expertos que nos acompañan de diferentes lugares del país. Pero dirigiendo la mesa se encuentra el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, así que le cedo el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, pues doctor. ¿Cómo va la legitimación, la representatividad de las mesas de los comités ejecutivos? ¿Cuál es tu percepción? Mi querido maestro, digo, es un tema que a mí en lo particular me deja mucho que desear aquí en Guerrero. En lo particular, por dar un ejemplo, tenemos cerca de 15,000 casos, por dar un ejemplo, en el Tribunal Laboral, con lo que tiene que ver con el apartado B.
y con lo que tiene que ver en el apartado A, son más de 25,000 expedientes que están en rezago. Si a eso le sumamos que el año y medio de lo que estamos en esta fecha, tanto el Tribunal Laboral como las juntas locales están cerradas, y se habló de que la reforma va a impactar una vez que estos expedientes se hayan culminado, yo no veo cómo habrá de entrar en proceso esta reforma que marca la ley si está todo este rezago. Pero además, no hay voluntad. Hemos tenido reuniones con la Secretaría del Trabajo, con las juntas locales, con representantes sindicales. Seguramente muchos sindicatos van a quedar o se le van a anular sus registros, ya que no se han actualizado. Entonces, es un tema verdaderamente grave el que se está viviendo en Guerrero, en esa situación, para poder llegar a la reforma. No sabemos todavía en qué sentido se va a implementar el tema de la reforma, vaya, a dónde van a pasar los juzgados, no sabemos exactamente con qué personal. A nivel federal, bueno, pues ya se vio el tema de los jueces, ya se hizo un examen, ya sabemos que hay jueces de lo laboral que están legalmente ya establecidos, pero a nivel estatal no tenemos ni siquiera la más mínima idea de quiénes habrán de ser los representantes o jueces laborales en Guerrero. ¿Qué va a pasar con los centros de conciliación o con el centro de conciliación en el estado? Y no me quería quedar callado también al escuchar el tema de la negociación colectiva en el tema del apartado B, porque como bien lo dijiste, tengo la fortuna de ser secretario de comunicación del sindicato de burócratas en el estado. Y aquí te voy a comentar que hay un tema muy difícil, porque prácticamente todas las secciones del estado de Guerrero son secciones. Quien lleva las negociaciones colectivas es la dirigencia estatal, que encabeza el representante. Y muchas veces lo que el representante estatal no va en acorde con lo que requieren los municipios. Por darte un ejemplo, Acapulco. Acapulco tiene 5 secciones. Tiene 4 secciones en Acapulco y una sección más de la paramunicipal, que es Capama. El estado, convertidas están sujetas a una dirigencia estatal que plenamente desconoce las necesidades de la clase trabajadora en estos municipios. Verdaderamente que es un tema complicado y lo más grave, que las dirigencias estatales de estos, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no quiere entrarle al tema de la capacitación, no quiere ni las dirigencias en su paren. Prácticamente buscan a los abogados cuando tienen el agua hasta el cuello, cuando hay un problema que no pueden solucionar a través de la negociación, como siempre lo han hecho. Pero ¿en qué se basa esta negociación? Y aquí es lo grave, pues. La negociación es cuánto me vas a dar, gobierno estatal, a mí como secretario general, o en los municipios, cuánto le vas a dar al líder, y la clase, y que la reforma en el ámbito del apartado B para poder ayudar a la clase trabajadora en los diversos municipios y en el propio estado de Guerrero. De lo contrario, pues solamente va a ser una cuestión simulada también, manejada y dirigida solamente por los secretarios generales, tanto. Pero a ver, doctor, ahí yo difiero un poco de la opinión que aportas. Finalmente se tiene la libertad sindical, que esa es parte de la reforma, tanto en el apartado A como en el apartado B. La sindicación única se acabó. La sindicación ya no es posible que esté en manos de una sola persona y que siga haciendo las barbaridades que quiere. Simplemente hay posibilidades de que un trabajador tenga la alternativa de pertenecer a un nuevo sindicato, mantenerse libre o crear uno nuevo. Entonces, creo que esos son los grandes retos para lograr precisamente esa legitimación de los líderes, ¿sí? Que es lo que comentábamos con la ingeniera Gabriela, que pues, ella misma dice,
Bueno, pues vamos viendo la cuestión de la conciliación. Ya no nos podemos poner en un plan tan cerrado de querer obtener muchos mayores beneficios, cuando la austeridad tampoco ya no nos permite tampoco el estar obteniendo mayores prebendas. Simplemente lo vemos también con la serie de líderes sindicales nacionales que han sido un gran lastre a lo largo de la historia de México, de la historia del sindicalismo oficial. Entonces, ese es el gran reto que se tiene en este momento, que el servidor veo, y que seguramente para ustedes también lo verán. Pero esto tendrá que lograrse con el paso del tiempo, ¿no? Veremos viendo los impactos que se van dando, porque finalmente Pemex, por ejemplo, Gerardo, pues has visto cuántos dirigentes han pasado por la dirigencia nacional del propio, de la propia institución. Cómo hemos visto al líder de los mineros, que goza de fuero, que además pues ha hecho una serie de tropelías y que finalmente ahí lo tenemos protegido, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera tiene que ir en proceso de evolución, digo, al tiempo, ¿no? Creemos que efectivamente pueda llegar a darse, pero de alguna manera tendremos que pasar por ese proceso de la representatividad, doctor. Y finalmente, si en este momento un líder no se legitima con su base trabajadora, pues difícilmente va a poder hacer incluso un emplazamiento a huelga, porque finalmente requiere exhibir su constancia de representatividad. Sí, se acaban los sindicatos blancos, los líderes charros, que también andaban extorsionando, y que finalmente, pues ahora ya se tiene que tener mayor representatividad para poder hacer un desplazamiento a huelga. Entonces, todo esto tendrá un impacto importante, ¿sí? La negociación colectiva es actualmente un medio para forjar una economía más justa, Gerardo. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría que me la dieras, pero al regreso de la pausa. Gracias, maestra Carla. Así es, estimado presidente. Pues recordarles antes de irnos a la pausa que estamos viendo el tema negociación colectiva, perspectiva fundamental, y que nuestro programa es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en alianza con abogados laboralistas del estado de Michoacán. Por favor, no se vaya, que tenemos todavía muchas cosas más interesantes que tratar. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Ya estamos en nuestro bloque de conclusiones del tema de hoy, negociación colectiva, perspectiva fundamental. Y hemos tenido un super panel, pero ¿qué le parece si le cedo el uso de la voz para que despidamos a nuestros invitados del día de hoy, maestro? Muchas gracias, maestra Carla. Pues el tiempo corre, vuela, y bueno, pues nos quedan muchos temas en el tintero. Pero sí me gustaría, a manera de conclusión, preguntarles a los tres, ¿puede esta negociación colectiva forjar una economía más justa? Es decir, necesitamos que esta negociación colectiva se fortalezca, quede como está. ¿Cuál es la visión que tiene cada uno de ustedes? Adelante, empezamos con el maestro Gerardo. Bueno, precisamente continuando con el último comentario, es precisamente la fortaleza que cada uno de los diferentes sindicatos tenga para poder llevar a cabo esa negociación. Es la única llave para poder avanzar, sobre todo en ese futuro que no se ve del todo halagüeño. Vamos a enfrentar una serie de situaciones fuertes y entonces, lógicamente, mientras más esté posicionado cada uno de los sindicatos con sus trabajadores, con sus comunidades, va a poder hacer esa negociación más fluida. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor Felipe.
Claro que sí, yo tengo un sueño utópico y me gustaría muchísimo que cuando abriéramos un libro, cuando abriéramos una página, no viéramos el tema que dice que la negociación colectiva no es un tema cotidiano de los mexicanos y sobre todo de la clase trabajadora, que más bien es un asunto entre patrones, representantes de trabajadores que son los sindicatos, y solamente suele ser un tema interesante para los abogados o para los académicos. Yo quisiera y sueño que la negociación colectiva sea, como tú lo mencionabas, mi querido maestro Luis Fernando, un tema donde todas y todos, hablando de la clase trabajadora, los patrones, la clase empresarial y por supuesto el gobierno, se hiciera un uso común de esta para poder lograr el objetivo que es beneficiar a quien lo merece. Ese es mi sueño utópico y espero que el tema de la reforma que en Guerrero entra a partir de octubre venga a darle el resultado que esperamos para beneficio, sobre todo, de la clase trabajadora. Muchas gracias. Ingeniera Gaby, quise dejarla hasta el final porque tenemos algunas reflexiones en común que hacer, pero pues adelante, le dejamos la voz, maestra. Gracias nuevamente, licenciado. Pues con respecto a esto, mi opinión es la siguiente. Nuestro sindicato tiene la fortuna de que somos autónomos, entonces la representatividad sindical recae en la máxima autoridad, lo repito, que es la asamblea. Ellos tienen aún la voz para elegir quién lo representa y si lo representan bien, dar continuidad o hacer el cambio. Pertenecemos a una gran federación que afortunadamente nos capacitan constantemente, pero principalmente nos asisten con asesorías jurídicas y eso pues nos da la pauta a que nuestras negociaciones vayan con la legalidad correspondiente. Nosotros le apostamos mucho a lo que es la conciliación, pero principalmente yo considero que no debemos de perder el rumbo en que todas las mejoras deben de ser para y por la protección del trabajador, ¿sí? En lo colectivo, y yo pienso que no perdiendo ese rumbo vamos a tener ahora sí que los mejores y más óptimos resultados a nivel sindical, que es lo que implica la importancia de una negociación colectiva. Muchas gracias. Excelente, excelente, ingeniera. Finalmente, pues es parte de lo que está aconteciendo en nuestro estado. Digo, desafortunadamente no es algo ajeno también al estado de Guerrero, como lo comentas, doctor César. Ustedes ya tienen previsto entrar en la reforma laboral próxima en octubre. Michoacán, pues seguramente será hasta la tercera, la última fase, porque tampoco no vemos una posibilidad de que tengamos algún viso de propuesta, por lo menos a la armonización de nuestra constitución local. Y bueno, pues tenemos una serie de problemáticas, pero finalmente concluimos con el tema, la negociación colectiva. Consideramos que acorde a los comentarios que han vertido aquí nuestros grandes panelistas, pues realmente es una arma esencial de los trabajadores. No deja de ser la base de toda relación armónica entre patrón-trabajador y trabajador, empleado público y el gobierno, equiparado a patrón. Por tanto, consideramos que la negociación colectiva tiene que fortalecerse y parte de estas comisiones mixtas de las que en algún momento nos habló el doctor Felipe, pues es precisamente una manera de ir reivindicando ese derecho que se tiene para poder cumplir con este postulado básico que lo tenemos tanto en la Constitución como el Convenio 98 de la OIT. Son parte de los elementos esenciales que en este momento debemos de ponerlos en práctica, porque finalmente se acabaron ya las negociaciones en lo oscurito, en lo bien que hablaba doctor César, la ingeniera Gabriela, en el sentido de que ya la negociación no puede ser a espaldas de los trabajadores. Se tienen que ir acabando los contratos colectivos de protección, los sindicatos blancos. Cuando vemos un contrato colectivo que contiene las prestaciones mínimas de ley, pues ya sabemos que es un contrato colectivo nada más para proteger a las empresas y que no tiene otra finalidad más que evitar que otro sindicato auténtico llegue a emplazar a una fuente de empleo.
pero además se acaban las extorsiones, y eso es lo benévolo de esta reforma. Finalmente dejamos hasta aquí el programa el día de hoy, agradeciendo al Sistema Michoacano de Radio y Televisión el espacio que nos brinda. Agradezco la presencia de nuestros panelistas que el día de hoy nos acompañaron, al maestro Jesús Gerardo Jiménez Juárez, a la ingeniera Gabriela Valencia Cerda, al doctor César Felipe Leiva, que tuvieron a bien acompañarnos esta tarde. Y bueno, cierro solamente con una frase de Séneca que nos dice que el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores, y sin duda ustedes en el ámbito de sus acciones que realizan en el día a día son unos grandes líderes. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de despedirnos, recordarle que nos siga a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, tanto en televisión abierta como en la televisión por cable, plataformas digitales y las redes sociales. Están también las redes sociales de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, Universo Laboral TV y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Carla González y lo espero la siguiente semana en un episodio más de Universo Laboral. Hasta la próxima.